Como sabéis, a partir de 1898 todos los países hispanoamericanos que antes pertenecían a España se han independizado. Su suerte es diferente, claro, pero en muchos casos parecida, porque casi todos pasan de depender políticamente de España a depender, por lo menos económicamente, de la nueva gran potencia del continente, o sea, Estados Unidos. Podemos hablar de un mosaico panhispano porque se trata de 19 países diferentes, pero con algunos elementos en común. Vamos a ver cuáles son. Bueno, primero, la gran importancia de la naturaleza. La naturaleza es importante, es monumental en ese continente. Pasamos de enormes selvas como la selva amazónica a grandísimos desiertos o también fenómenos naturales importantes como terremotos, etc. Entonces juega un papel fundamental en las culturas y en la historia también de estos países. Luego, la importancia del mestizaje. En estos países se mezclan culturas y también procedencias diferentes. A causa de la esclavitud, personas de origen europeo se mezclan con personas de origen indio o personas negras, mulatas. Entonces hay un mestizaje que en Europa todavía no existe en la época. Evidentemente también de culturas, de tradiciones y de religiones y de lenguas también. Luego, un gran elemento de inestabilidad. Una gran inestabilidad porque estos países, después de alcanzar su independencia, como hemos dicho, no siempre logran una democracia, una estabilidad. Hay muchas desigualdades con una oligarquía económica que suele ser muy rica y muchas personas que en cambio son muy pobres. Además, una gran inestabilidad política porque casi todos los países hispanoamericanos van a sufrir importantes dictaduras a lo largo del siglo. Vale, evidentemente no podemos hablar de todos los países, pero vamos a mencionar 3 países con los acontecimientos y sobre todo los personajes históricos más importantes que tenéis que conocer. Empezamos por Argentina. Argentina, hasta 1930 podemos decir que era uno de los países más ricos de América, gracias también a la fuerte inmigración que llegaba de España y de Italia sobre todo, y era una república que tenía muy buena economía, pero había mucho descontento de las clases populares, porque, como hemos dicho, había una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Por eso, a partir de los años 30 hasta mediados de los 80, Argentina sufrió varias dictaduras militares. Tenemos en este largo periodo una pequeña pausa entre las dictaduras que es la presidencia de Juan Domingo Perón, famoso como el líder de este nuevo movimiento, el peronismo o también justicialismo, un movimiento populista de izquierda basado en la justicia social que llevó a cabo importantes reformas como por ejemplo el sufragio universal, también femenino. Se conoce también por la importante figura de su mujer, Eva Perón. Su segunda mujer, llamada por todos Evita, era una actriz joven y muy carismática, amada muchísimo por el pueblo y también con un destino trágico porque murió muy joven a causa de una enfermedad. También se realizó la película, el musical con Madonna y bueno, por eso se ha quedado también en la historia, digamos. Después seguirán nuevas dictaduras militares como la dictadura de Videla,
de extrema derecha influenciada muchísimo por Estados Unidos, donde empieza a desarrollarse el tristemente famoso fenómeno de los desaparecidos, o sea, personas, sobre todo jóvenes, comprometidos socialmente, políticamente, que desaparecían y que luego se descubrió que eran matados por el régimen con los vuelos de la muerte, o sea, lanzados al mar por algunos aviones. Esto lo sabemos también gracias a las madres y también a las abuelas de la Plaza de Mayo, o sea, madres que no encontraban a sus hijas y que por eso decidieron manifestarse delante de la Casa Rosada, o sea, la sede del gobierno en la Plaza de Mayo, para denunciar al mundo la desaparición de sus hijos. Vamos a hablar ahora de Cuba, que tiene una historia bastante diferente de los otros países. Sabemos que hasta 1898 formaba parte de España, pero luego, después de una guerra contra Estados Unidos, empezó a depender de este último país, convirtiéndose en un protectorado, tanto que pocos años después los norteamericanos crearon también una base militar, la de Guantánamo. Siguió un periodo de gran inestabilidad, tanto que culminó en 1952 con una dictadura militar del general Batista, dictadura de extrema derecha, muy relacionada con Estados Unidos y sus intereses económicos. Esto creó un gran descontento en la población, que causó en 1959 la Revolución Cubana, liderada por el joven Fidel Castro y también por Ernesto Guevara, el carismático Che, así lo llamaban. El Che murió muy pronto, pero se instauró una república socialista liderada por el líder máximo Fidel Castro. Esto causó a partir de 1961 un embargo por parte de Estados Unidos, o sea, un bloqueo de todos los productos, de todo el comercio. Así que durante los años de la Guerra Fría, Cuba dependía solo de las ayudas de Rusia, de la Unión Soviética. Finalmente vamos a hablar de Chile. Chile era una república parlamentaria al principio del siglo que empieza a vacilar en los años 20 a causa de una crisis de las minas de salitre del norte del país. También empieza una situación de inestabilidad que lleva a varios gobiernos autoritarios, también relacionados con los intereses económicos de Estados Unidos. Esto termina en 1969, cuando todos los partidos de izquierda se crean una alianza, la Unidad Popular, y ganaron las elecciones de 1970 con su líder Salvador Allende, que se convierte en presidente. Este gobierno, que es muy progresista y que lleva a cabo reformas importantes como la nacionalización de las minas y de las fábricas, empieza a descontentar las oligarquías, los conservadores, y esto lleva a un golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y a la muerte de Allende, que todavía no se sabe si fue un suicidio o no. Entonces empieza la dictadura militar del general Augusto Pinochet, que durará 17 años y que será una de las peores dictaduras de la historia. Una dictadura terrible, también tristemente famosa por el fenómeno de los desaparecidos.